Eh, Pues están todos bienvenidos a una nueva presentación de Casa. Están escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. ¿Y quién les habla? Tagaglia, CEO, Chief Executive Officer de esta casa, o General Director, directora general, los saluda desde Irlanda, desde donde está transmitiendo. ¿Para dónde? Adivinen muy bien la audiencia. Para Books and Art Brussels, Belgium. Para Libros y Artes, Bruselas, Bélgica. Les cuento que el equipo nos hizo una broma recién, sí, porque estábamos hablando con Sergio y nos mandaron a la encima y no pensamos nosotros. Pero esas cosas ocurren, porque ya tenemos a Sergio en nuestro estudio. Bienvenido a la audiencia. Estas cosas muchas veces ustedes no las saben, pero no nos avisaron, apretaron el botón y ahí salimos al aire y acá estamos con todos ustedes. Les cuento un poquito que hoy Sergio Javier Roda, nuestro embajador cultural, y Anankara va a hablar sobre nada menos que el famosísimo escritor Julio Cortázar, que muchos de nosotros realmente, si no la mayoría, diría yo, admiramos, porque no solamente, bueno, él nació en Bélgica, ¿sabían ustedes? ¿Cómo que no? No sabía la audiencia. Sí, nació en Bruselas, que es argentino. Bueno, en Francia dicen que es francés, en Bélgica dice que es belga. Lo que pasa es que él después se naturalizó, claro, y vivió mucho tiempo en Argentina también. Pero todo eso nos va a contar Sergio, así que no se adelante la audiencia, no esperen un poquito. Déjenme presentarlo primero y contarles un poquito sobre su biografía. Claro, porque Sergio Javier Roda nació en Argentina. Es escritor y artista visual, ilustrador e investigador. Terminó, está haciendo la tesis en este momento de la licenciatura en artes visuales. Estudios avanzados, también posee en licenciatura en letras, es embajador cultural, como recién les conté, embajador de paz, perdón, y Anankara y nominado a corresponsal también por nuestra casa, de donde de Dublín, nosotros tenemos la sede en Dublín, Irlanda. Y él siempre reclama paz, alto al fuego, como todos lo hacemos, realmente es un gran defensor de los valores humanos y las grandes causas. Les cuento un poquito que él también es director regional en Río Negro del Consejo Federal del Folclore Argentino, COFAR, y ha realizado capacitaciones en etimologías, arte rupestre, filosofías y religiones comparadas entre Oriente y Occidente, diplomado en prácticas educativas innovadoras, también en docente tutor, en algunos cursos de inglés, francés, poesía y literatura, y también ha realizado con nosotros cursos de literatura y Rima JB. Y ya está anotado, por supuesto, para el próximo taller de rompiendo patrones. No, no es rompiendo patrones, es siguiendo patrones, claro que sí. Rompiendo patrones es el libro que sigue después, claro. Así que bueno, quédense también con nosotros para escuchar a la compañera. Les cuento que Sergio Javier Roda ha también realizado ponencias en varias ferias del libro y congresos presenciales y virtuales. Cursó seminarios nacionales e internacionales con maestros consagrados en escritura, literatura y arte. Además, él le encanta todo lo que es técnicas artísticas, le encanta la ilustración, las narrativas gráficas y ha realizado conferencias junto con conferencias donde ha estado presente María Kodama, Felipe Noé, Gonzalo Rojas, Tomás Espina, Juan Chaveta, Juan Turain, Felipe Piña, que le mandamos un beso enorme también, Alejandro Dolina también, que siempre dice que tiene las raíces fuera de la maceta, de las macetas, me encanta. Lo quiero muchísimo, lo conocí en una feria internacional del libro en Buenos Aires, y le mando un beso enorme al querido Negro Dolina.
Y también cuenta en su biografía, Sergio, que se ha capacitado en su ciudad también y ha sido distinguido por el Comité Cultural Tropicana Garibaldi en enero de 2024, Premio Péndola Dorada en Argentina 2023 y nominado por Tequila Producciones al premio Lion Gold o León Dorado a la excelencia literaria. 2 años consecutivos en cuartos de final. Ecuador 2023-2022 y Premio Gaviota de Plata Argentina 2021. En su producción literaria predomina la narración de ficción y no ficción, la poesía, y recientemente se encuentra investigando o ahondando en la dramaturgia y la lírica. Realiza también fotografías, le gustan las ilustraciones, ha escrito varios libros y también ha escrito en varias revistas, como por ejemplo en la revista Hipatia de una de nuestras embajadoras culturales, Susana Angélica Orden. También ha escrito en revistas como La Cosa, Cinefanía, y también en antologías, varias antologías como Bajo la sombra del sol, perdón, varias antologías. Y él ha escrito como libro personal Bajo la sombra del sol atigrado, editado en Bogotá por Casa Editorial Papel y Lápiz 2021, El órgano escondido sobre la inspiración y la creatividad en el 2010, Torbellinos de poéticas y nigrománticas, varias fanzines del 2022 y 2013, Fábulas de una realidad inestable en el 2009, audiolibro de El extraño viejo de la noche 2006, selección de cuentos fantásticos 1 y 2, varias fanzines del 2004, como por ejemplo La leyenda de la bruja y otros cuentos. En el 2017 funda su estudio artístico Algid, en cuyo espacio fusiona el arte y la literatura oriental y occidental. Y lo pueden seguir, por supuesto, porque él también se encuentra en Instagram. Además, él es miembro de Casa Esan, de aquí, de nuestra sede de Dublín, y de cuyo espacio es también administrador de varias de nuestras ramas y embajador cultural. Desde así ayuda a todos los integrantes, ofrece también sus conocimientos y además es partícipe activo en las tertulias y en cada una de las exposiciones, por lo que pueden seguirlo en cada uno de sus videos y también de las tertulias por nuestro canal de YouTube Ada Zagaglia. Déjenle un comentario y por supuesto si quieren comunicarse con él también déjenle un mensajito y tienen muchísimas obras en venta, así que también pueden adquirir sus cuadros. También en nuestro canal Mundo Artes y Letras van a encontrar varias de sus exposiciones, así que no se lo pierdan. Con ustedes entonces, Sergio Nigromante Javier Roda, presentando su ponencia con... Contanos, nada menos que con quién. A ver, Sergio. Bueno, muchas gracias. Y sí, con Julio Cortázar. Claro, con Julio Cortázar. Vamos a hablar un poquito de este escritor tan multifacético, ¿no? La verdad, me atrajo siempre Cortázar desde chico, lo leía, pero nunca desde la forma en que lo comencé a ver eh, hace unos años atrás, a partir del 2012, 2013, que durante una de las cátedras de literatura argentina mientras estudiaba letras, la licenciatura en letras, bueno, tuve que hacer también algunos trabajos y participé en las jornadas cortosarianas que se hicieron aquí en la Patagonia. Eh, y, y la verdad fue una experiencia enriquecedora que me hizo ver a este autor de la misma forma, de otra manera, ¿no? De la misma forma que vos, Sara, también desde que yo incluyo tu grupo, esta casa cultural tan maravillosa, está tan bien organizada y tan bien desde los valores tan bien promovida, que yo digo, estoy en casa, como ya es esa frase que no es un cliché, pero es una frase que ya lo dijeron tantas personalidades como Gandhi y como otras personalidades, que me parece ya demasiado grande decir esa frase yo también, ¿no?
pero yo me siento en casa realmente con Casa Ellam porque en todo sentido, en el sentido de las capacitaciones, en el sentido de todo lo que aprendo con ustedes y también desde la empatía de mis compañeras y compañeros que también comparten todo lo mío. Así que volviendo a Cortázar, El les voy a staff hablar ya. dice, saludos al staff. A ver, chicos, ahí Muchas están. gracias, sí, sí, saludos, saludos a todo el Te staff, a los queremos, Sergio, ilustradores, dice el staff también. ilustradoras. Y la verdad, ya la vez pasada en la tertulia última les hablé un poco sobre Cortázar, más que nada ese recorrido que él hizo durante en algunos de sus viajes, los encuentros que tuvo con algunas personalidades, eh, de Ernesto Cardenal, pero ya eso lo pueden ver que quedó grabado. Eh, y sí, hoy les voy a hablar de otra personalidad y otro encuentro que tuvo, pero más relacionado con su obra y su literatura. Como dije ya la vez pasada, les hablé un poco de ese compromiso, de esa militancia que él tuvo durante su vida, más compromiso que militancia, ese compromiso hacia la paz, hacia un mundo mejor, pero que lo volcó hizo esa militancia, podríamos llamar, en, eh, hablar de toda su obra, ¿no? No podemos, pero sí tomar en diferentes aspectos, en diferentes momentos, quizá les voy a seguir hablando de Cortázar. Hoy les voy a mencionar, acá la tengo, perdón, sí, no sé si quedó bien enfocada, es Sara Facio, que es una de las fotógrafas muy conocidas en Argentina, y llega un momento que se encuentran estos dos proyectos, que el proyecto fotográfico que tenía Sara Facio se encuentra con un proyecto literario que tenía Cortázar, Cortázar. eh, y se unen, y Sara Facio con un carácter bastante también precavido, primero no confiaba mucho en partieron dos obras, como ya dije, que son eh, con Sara Facio, Humanario. Y Humanario, fíjense que trata sobre un proyecto fotográfico de Sara Facio en institutos de salud mental, lo que antiguamente, bueno, en esa época, no le llamaban así, le llamaban loqueros o le llamaban manicomios. Eran como despectivos estas pacientes y los tenían en situaciones a veces deplorables, muy mal cuidados. Y ella saca este material fotográfico, algunos se pueden encontrar, pero por razones de derechos no se Autor, claro. consigue el libro completo. Creo que en México, escuché o leí, que en México se puede conseguir esta edición humanario completa, pero por razones de derechos quedó, acá en Argentina quedó fragmentada y separada. Las fotografías, por un lado, por los derechos de Sara Facio, y el texto que acompañan estas fotografías, que es de Cortázar, por el otro. Se pueden encontrar quizás uno u otro, pero no completo, y no integrado texto con fotografía, lo que enriquece ese trabajo magnífico que hicieron. Humanario trata sobre muchos aspectos sociales, sobre tomar conciencias, sobre el trato de los derechos humanos, y fíjense eh, que les voy a mencionar acá algo de lo que tengo escrito, que también después va a tener que ver, y dice, cuando hicimos el libro con Julio Cortázar, habla Sara Facio, ¿no? En una de las entrevistas. Humanario era lo contrario a bestiario, era la otra cara. Eran fotografías de pacientes psiquiátricos con un inédito de Cortázar escrito bajo circunstancias especiales. En 1970 le llevamos las fotos a Julio
a París. Alicia D'Amico, que era la amiga de Sara Fase y trabajaban siempre en dupla con los proyectos fotográficos. Quería que los textos los escribiera Samuel Beckett, que también vivía en París. Julio nos consiguió una recomendación para que nos recibiera. Hablamos con su secretario particular porque justo en ese momento internaron en un psiquiátrico a Beckett y definitivamente no era el momento de mostrarle estas fotos. Al tiempo, en un nuevo viaje a París, le dije a Julio, devolveme la caja de fotos, que no tiene sentido que las tengas vos. Él preguntó, ¿qué vas a hacer? Nada, le dije. Él insistió. ¿Y en la azotea no lo podés hacer? La azotea es una editorial de la época. Pero, Julio, vos sabés que es carísimo imprimir un libro así. Perdemos toda la plata, no se va a recuperar absolutamente nada. Contundentemente se comprometió, Julio. Y si lo haces, el texto te lo escribo yo, le dijo Julio Cortázar, ¿no? Y no les cobro ni un centavo. Ya con el texto de Cortázar decidimos entonces hacer el libro, que ahora lo piden en todas las universidades, y no por las fotos, sino también por los textos de Cortázar, ¿no? Esas son palabras de Sara Facio describiendo cómo fue el proceso de este proyecto. Y más adelante, ahora cambiando un poco Humanario, fue, y aún sigue siendo en algunos lugares, entre los que se incluye en la región de la cual escribo este trabajo, una obra difícil de conseguir, como ya dije. Luego de la fallida publicación en Argentina, porque la verdad, Humanario, es un dato que se me escapaba decir, se publicó el 26 de marzo de 1976. Fíjense qué fecha muy histórica para nosotros, para los argentinos. 26 de marzo de 1976 fueron 2 días después de que se desatara el golpe cívico-militar, el último golpe cívico-militar que atravesamos aquí en Argentina. Por lo tanto, no tardó ni 15 días, se dio a conocer el libro, pero menos de 15 días el libro ya estaba censurado y Julio Cortázar fue también no perseguido como fueron perseguidos otros escritores como Paco Urondo, como Hellman, pero sí tuvo sus persecuciones y fue la decisión de Julio Cortázar ya eh, eh, retomar su vida hacia otros rumbos y fue cuando viajó a Francia. Bueno, en otros aspectos, hablando también de bestiario, que es la otra parte, digamos, la otra contraparte de su obra, acá, perdón, acá, no, que no me marca la página, y página 7 acá. Tendría que estar acá, no sé por qué. Mientras les voy contando a la Sí, audiencia, mientras va el, buscando la página, que es cierto, Samuel Beckett en ese momento vivía en París. Y Samuel Beckett era un escritor irlandés. Él nació en 1906 y falleció en 1989. Y, o casualidad, ¿por qué quería nada menos que Sara Facio que le escribiera Beckett? Porque Beckett ya había recibido también el premio Nobel de Literatura en el año 1969. Y fíjense en cómo es esta relación entre lo que quería Sara hacer con esta foto y que escribiera Cortázar algo sobre esas fotos, que lo podemos comparar, lo podemos asociar con lo que escribió Beckett, que era Waiting for Godot, que es un poquito el absurdo, era donde hablaban dos personas que evidentemente con alguna dificultad para entenderse, y uno hablaba de un tema y otro hablaba del otro, y que estaba muy conectado a lo que contó Sergio de estos lugares para salud mental. ¿Está? Esa es la asociación. Y ahí tenemos entonces bestiario. Muy bien. bueno,
en este libro, Bestiario, y este otro que conseguí hace poco, que es inédito también, y os empezó a conocer recientemente este libro, que son papeles inesperados, se llama, y son fragmentos tipo ensayísticos, tipo crónicas, o a modo de diario que él escribe sobre los fragmentos que yo ya les mencioné, ¿no? Todo lo que ha atravesado él en su vida. Y sobre bestiario, hay algunos cuentos muy interesantes que él los escribe, como yo digo, de forma alegórica, ¿no? Porque una de las características que en otro momento también, si da el tiempo, en otras presentaciones, en otras expos, les voy a mencionar un poco sobre el género fantástico. Y el género fantástico, que es lo que él escribía, combinado con la ficción, él escribe también sobre Teseo, sobre los mitos, sobre Circe, tiene un cuento que se llama Circe, otro sobre el laberinto, los laberintos lo apasionaban, y me refiero que estos componentes míticos, de leyendas y fantásticos, precisamente estaban a veces escondidos o camuflados por otras connotaciones. Por eso hablo yo de estas alegorías, estos cuentos a modo de alegoría. Bestiario es Entonces, precioso, tiene 8 historias, está compuesto por 8 historias. La sí, mayoría, menos 3, fueron traducidas al inglés por Paul Blackburn. Yo eh, las he leído en inglés también. Muy buena traducción, dicho sea de paso. Muy, muy buena. gracias, Ada. Y en 1951 se publica entonces este primer libro, que es Bestiario, y Muy entre bien. otros cuentos, no de menor importancia, lo que voy a destacar hoy es hablar de dos cuentos. Uno es Ómnibus, eh, Ah, muy bien. y el otro, Casa Tomada. Eh, Hermosos, los dos. este último, Casa Tomada, ya había sido editado por primera vez en 1946. Se habló mucho, se describió mucho sobre este cuento, Casa Tomada, se incluso se dice que es una alegoría a la casa de gobierno, o si no, quizá también es otro sentido más oscuro, más tenebroso. Pero la verdad es que no deja de sorprender ni de apasionar tanto a lectores como también a quienes investigamos y lo leemos desde otras perspectivas. Jorge Luis Borges lo publica en la revista bajo su dirección Los Anales de Buenos Aires. Y el cuento fantástico fantástico, desde una perspectiva estética como un género literario, preferiblemente también podría ser visto como un lenguaje. Este lenguaje es la forma de expresar algo que o debe o no se quiere decir explícitamente o debe ocultarse por ciertas razones. Más se veía este tipo de camuflaje literario en las épocas oscuras de muchos países latinoamericanos y Claro, de porque Europa. Casa Tomada lo primero que uno piensa es invasión. Exactamente, Ahí exactamente. está, claro. Y bueno, Cortázar entonces estuvo exento a la censura, él mismo lo dice, esta confesión se la hará a un entrevistador español, Joaquín Soler Serrano, en su programa A Fondo. Y cuidó intencionalmente de comunicar su mensaje en un registro que sería recibido por los lectores, en especial a la juventud, en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, como dije, Cortázar estaba exento a la censura y la represión de la época, aunque no así lo estaban sus lectores. Es decir, los lectores en esa época veían a un lector con un libro de Cortázar en la mano, podía haberla pasado muy mal en esa época. Hay registros también documentados de adolescentes que fueron secuestrados tan solo por portar en sus carteras o en sus manos los libros de este escritor. Volviendo ahora al cuento de Ómnibus, Ómnibus es otro cuento que está lleno de ese clima, como es propio en los cuentos de Cortázar, ¿no? Que a veces da climas
fantásticos, climas adorables, agradables, y Y también también a veces, filosófico y psicológico, claro, tiene exacto, varios aspectos. pero a veces da ambiente, el clima del cuento lo encierra en un clima de angustia. Y este es el cuento Ómnibus, en donde mientras lo lees, puedes percibir esta angustia, esta opresión, y lo plasma demasiado bien. La narración sin Porque plasma contar. la dictadura de ese momento Y hay en el cuento, claro. un componente específico que es la flor. La flor que aparece en el cuento Ómnibus, que están todos en un ómnibus, en un colectivo, en un bus, como le llaman en varios países, em, eh, están todos con una flor en la mano. Y fíjense que alguien está media nerviosa, una chica, el personaje femenino, y hay otro chico que se acerca a ella para calmarla, que no demuestre nervios, que no demuestre inseguridad, porque hay un guardia en algún punto de ese colectivo, y todos con una flor menos ella. Y es que ella precisamente se olvidó de subir al colectivo con una flor. Fíjense la alegoría, ¿no? El modo que él Tiene narra para contarlo. exactamente, el modo que Cortázar elige describir esta situación es que la chica se olvida una flor y uno dice, ¿qué tiene que ver una flor, no? Porque se haya olvidado una flor no es tan dramático, pero bueno, hay que sentir un poco la historia, hay que sentir un poco la sociedad de la época que él vivió. Este Y cuento, tiene muchas versiones, muchas explicaciones, porque total, para algunos total, es las totalmente, personas que están muertas representan las que tienen la flor, y exactamente, ella no tiene exactamente. flores porque no estaba muerta, claro. Lo que tiene Cortázar en sus cuentos es que puede valerse de varias interpretaciones. Lo mismo con Casa Tomada, por ejemplo, esa situación que uno escucha un ruido y en lugar de enfrentar el ruido, Se lo que esconde. hace es cerrar la puerta y Ah, dejar el ruido del otro lado. Hay un silenciamiento, es un el no querer salir el no querer salir de exactamente. los hermanos, inclusive ha sido de alguna manera pensado como que ellos están encerrados en la casa y no quieren salir afuera porque están de alguna manera encerrados en el útero, entonces Totalmente. escuchan los sonidos exteriores, pero no quieren salir del útero de la madre, por ejemplo. Sí, finalmente También muchos lo salen, representaron de esa porque manera. hay como una presión, algo que los empuja, los empuja, los empuja y finalmente salen al exterior, quedan empujados al exterior y dejan la llave de la casa, la dejan en el portal para que alguien la encuentre y si se atreven a entrar, que se atrevan a entrar. Pero que quien necesita también, quien se atreva que entre, pero que entre quien la necesite también, ¿no? Está ese doble sentido. Eh, Son cuentos Es un poco fantásticos. una mezcla entre lo irracional y lo cotidiano también en el cuento. Se puede ver muy bien, porque bueno, y el miedo, retrata bien el miedo, la pérdida de control en la vida, todas esas circunstancias que la mayoría de las personas pensamos en algún momento, claro. Y en Bestiario también aparece otro cuento que me pareció importante destacar, que es Carta a una señorita en París. Y fíjense que es entre divertido, hilarante, está escrito a modo de epístolas, a modo de cartas, es una narración diferente, que también es un género, ¿no? Escribir a modo de cartas. Eh, y fíjense que hay algo importante, yo lo destaco, yo quizás otros que han leído ese cuento y investigadores también y críticos de este escritor que me estén escuchando, quizás disientan con esta interpretación mía de este cuento, que es cuando habla de esos conejitos Ah, que sí, te de salen de Gruta. la boca.
Y habla Cortázar de que algunos conejitos como que se atoran, cuesta salir y salen finalmente. Y yo lo asocio con la comunicación, lo asocio con cómo cuesta y cada vez más, quizás costaba antes y ahora vemos esa dificultad por comunicarse, por decir las palabras justas y adecuadas en todos los aspectos, no solamente en lo romántico o en lo sentimental, sino en todos los aspectos. Cuando uno habla o que deja un mensaje, que quiere comunicar algo, quizá también esas palabras influyen en ciertas situaciones que pueden evitarse comunicándose Muy bien. ¿verdad? Así que bueno, yo les traje esto, no sé cuánto tiempo tenemos. Tenemos tiempo, ¿no? No, sí, Está bien. sí, sí, vamos bien, vamos muy bien. Perfecto. Entonces, sí, les voy a mencionar un párrafo que escribí también. Yo tengo un texto escrito, La militarización, en la obra de Julio Cortázar, donde yo hablo de este compromiso, como ya les mencioné en la tertulia de embajadores, y los encuentros que él tuvo con muchas personalidades. Yo destaqué dos nada más el sábado pasado, pero les voy a leer un fragmento de este tipo ensayo, monografía que yo tengo escrita. Esto es, bueno, dice, Cortázar no destacó que sus cuentos, no descartó que sus cuentos pasarían desapercibidos ante la mirada vigilante, cerniéndose durante las décadas terribles que vivieron la mayoría de los países latinoamericanos. Cuando hablo que sus cuentos pasarían desapercibidos, es por ese motivo, ¿no? Porque precisamente a veces, más en esa época que no se estaba acostumbrado a escribir de forma alegórica, de forma simbólica, quizá no comprendían, por eso muchos cuentos escaparon de la censura por ese motivo, por el motivo de que no pasaron desapercibidos ante esa mirada vigilante, cerniéndose durante las décadas, ¿no? Que ya mencioné. El autor sabía perfectamente que este mensaje de sus cuentos permanecería oculto, a salvo del censor de turno, hasta la llegada de los tiempos mejores, en los cuales ya no sería necesario interpretar sus textos detrás de códigos, sino que esos mismos registros se volverían explícitos y cumplirían la función del mismo lenguaje de lectores futuros. Y esto es posible advertirlo desde nuestra contemporaneidad, bifurcada para que surjan de esa grieta temporal por fin las raíces sembradas de la obra cortasariana. Podemos ver esta obra de Cortázar como un todo, ¿no? Es el último juego que Cortázar nos legó, yo digo, porque ver cada obra de forma separada, como yo les estuve comentando, es una cosa, pero luego que uno conoce la obra completa de Julio Cortázar, podemos ver que todo lo multicolor, lo fragmentario, lo lúdico, está insertado como un todo en esa obra completa que nos dejó. Entonces, bueno, el lector atento podía comparar también este legado con escritos como los de Paco Urondo, Gonzalo Rojas, Juan Rulfo, Ernesto Cardenal, Gabriel García Márquez, y cada uno de ellos dejaron también su impronta a su manera, con sus estilos, pero dejaron también lo que eh, lo que estaban atravesando en esas épocas. No olvidemos también a Isabel Allende, que es quien escribió La Casa de los Espíritus. Y bueno, entre la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI, ya apreciaremos autores que utilizaron el mismo registro mediante el cual Cortázar se comunicó con sus lectores, pero este lenguaje hoy es leído con normalidad, aunque esto no signifique la ausencia de nuevos códigos. Y me refiero a no descartar que el escritor de nuestra época esté utilizando nuevos códigos para defender la literatura de compromiso social del tirano de turno contemporáneo.
O sea, siempre se van creando códigos nuevos en la literatura y siempre va a costar un poco discernir esos códigos, sino que esos códigos se van a interpretar siempre a posteriori. Es la idea que yo al menos tengo sobre estos códigos de la literatura que se pueden observar. Bien. En Apocalipsis de Solentiname, este cuento que yo ya mencioné en la tertulia que tuvimos sobre embajadores culturales, se advierte cómo la realidad, hoy podemos hablar de hechos históricos, y la ficción se entrelazan. Y el nexo que las une son las fotografías. Estas fotografías aparecen a modo de recuerdos y en este cuento destacan dos personajes principales, uno masculino, otro femenino. Quizá también no estaría bien desacertado si me tomo la licencia de interpretar a ambos personajes como las dos partes que integran la sociedad como unidad. Y el lector advierte un quiebre. Es el personaje femenino quien mira con un usual desinterés esas fotografías. El personaje masculino carga sobre sí mismo las imágenes grabadas en su inconsciente. Dos maneras de mirar el mundo y también de ver la realidad. Sobre este aspecto, al ajustarnos a la interpretación dual que propongo, podemos ver de un modo más explícito otros aspectos sociales que no me voy a extender aquí, pero, por ejemplo, podemos hablar de misoginia. Cortázar podría estar haciendo un llamado de atención al menosprecio que tenía la mirada crítica femenina en la década del 60 del siglo XX. Y volvemos a Sarafaz, que es una de las imágenes, personalidades artísticas que más tuvo que atravesar la misoginia y más tuvo que atravesar el desprecio, tanto en sus trabajos como en su casa, pero ella atravesó, luchó, finalmente ganó una beca en Francia, y fue cuando logró capacitarse y hacerse un poco más conocida, mucho más y fortaleció más su profesión, al punto de que sus contemporáneos, hombres, en periódicos, en revistas, donde ella publicaba sus trabajos fotográficos, no la estimaban como realmente tenían que estimar sus trabajos. Así Y que, estaba en bueno, una época difícil, sí, una época bastante difícil. A mí me y gusta, por ejemplo, de Cortázar, Rayuela, me gusta también Todos los Fuegos. La eh, escuela es una de las novelas más conocidas, y fíjense también cómo esa imagen de la maga, ¿no? Cómo em, como que se interpola con el personaje y hay como un encuentro mágico con el amor y con todo lo surrealista. Fíjense que hay una película argentina protagonizada por Nacha Guevara y se me fue el nombre del protagonista de él, que ya, bueno, en algún momento me lo voy a acordar, que es El lado oscuro del corazón. Y en el Ay, qué lado bonito. oscuro Ay, del sí. corazón Mm. hay fragmentos de Cortázar, fragmentos de Osvaldo de Girondo, y otros fragmentos. Él es un poeta, él es un poeta que por un lado escribe sobre el amor, pero por otro lado tiene como un hastío y un desentir del amor. Entonces, él Me como parece que estaba incluido Darío Grandinetti, ¿puede ser? Él es el protagonista, Darío Me Grandinetti. parece, no estoy muy Sí, segura, pero creo que estaba Darío Grandinetti. Mm. creo que es él, sí, sí. Yo por eso que te dije, no me acordaba el nombre masculino, el nombre del protagonista masculino. Ella, Entonces que Sandra es Ballesteros, sí, yo me eh, acuerdo, sí. Nacha Naya Guevara, Guevara, sí. que protagoniza precisamente un personaje fuerte que es la muerte. Mm. Y es la muerte que lo ronda a él cada minuto, que él, si bien escribe, como dije, si bien escribe sobre el amor, por otro lado siente un hastío y un desentir sobre el mismo amor y sobre la vida. Y por eso está este simbolismo de la muerte rondándolo, porque son las ganas que tiene él de terminar con su vida.
y se produce un amor, como una especie de relación entre la muerte y este personaje. Una película digna de ver que tiene mucho de estos escritores de la época, de estos poetas de esa época. Muy bien. Y ya cerrando con esta magnífica exposición que no queríamos interrumpirte para nada porque estábamos escuchándote atentamente, asociando todo lo que uno ha leído, también siguiéndote en esta exposición. ¿Qué te parece si terminamos con alguna frase de Cortázar o algún texto de Cortázar? Mientras tú eliges uno de los que tienes, yo les puedo leer Nocturno, por ejemplo. Tengo esta noche las manos negras, el corazón sudado como después de luchar hasta el olvido con los 100 pies del humo, por ejemplo. Qué frases, ¿eh? La verdad. Bueno, yo Sí, sí. tengo acá, a ver si... Ahí está la audiencia siguiendo Nocturno. Todo tú quedado allá, las botellas, el barco. No sé si me querrán y si esperarán verme. Va escribiendo la audiencia, ¿eh? Va siguiendo Nocturno, muy bien. A ver, en el diario tirado sobre la cama, muy bien, dice encuentros diplomáticos. Una sangría exploratoria lo batió alegremente en 4 sets. Bueno, y les leo algunas frases de él y termino con un fragmento también de uno de los cuentos que, que dice, bueno, Cortázar decía, ¿no? Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Me Son encanta, me las frases encanta. locas, ¿no? Esas frases con juegos de palabras que él decía. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Muy Son bonito. algunas de las frases que él tenía. Y dice, y porque sin buscarte te ando encontrando por otros lados, principalmente cuando cierro los ojos. Qué Em, bonitas frases. y, Excelente, excelente. y Muy bien. termino, voy a leer un fragmento breve, una especie de párrafo, del cuento Casa Tomada. Ah, muy bien, perfecto. Adelante. Y dice, en algún momento escribe, Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, no pasaba el resto del día tejiendo, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. Más adelante escribe después. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Y bueno, más adelante después va a decir, lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta del roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina, cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para mayor seguridad.
Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo llevaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Qué lindo. Así es uno de Muy los bien leído. fragmentos que tomé Excelente. para ese cuento. Los Bueno, invitamos entonces a la audiencia que lea mucho más de Cortázar. A mí personalmente me encanta, he leído muchísimo de Cortázar, sino casi sí, todo. incluso las poesías Y también hay que los destacarlas poemas que porque tiene, tiene los unos poemas. poemas preciosos. Sí, a mí me gusta uno también que dice Happy New Year, que dice, me gustaría tener tu mano como si fuera un sapito, la mía, así apretadito. Y me encanta, no, no son las palabras textuales, pero más o menos es lo que él dice. Y en uno de sus, al final de uno de sus párrafos dice, no puedo, simplemente por razones técnicas, no la podía agarrar la manito. Me encanta. Pero bueno, así le decimos nosotros a la audiencia, por razones técnicas nada más no podemos agarrar sus manitos, pero de alguna manera estamos aquí en una ronda todos juntos escuchando a Sergio Javier Roda sobre Julio Cortázar. Muchísimas gracias, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. La Y como verdad, un dije, placer. su vida bueno, tuvo una vida muy extensa en acciones, ¿no? Actuó mucho, participó mucho en muchas acciones, muchos parlamentos, y su obra es muy Sí, extensa. además, bueno, fue traductor eh, en la que, ONU. como Nosotros dijiste vos, no quisimos dar a conocer su biografía porque queremos que la total, audiencia total. la pueda googlear y que no se perdiera estas apreciaciones No, tuyas, no, que y ahí como no lo pueden dijiste, encontrar. Claro, como dijiste vos, por razones técnicas no se puede tampoco abordar claro. tanto al mismo Pero tiempo. sí queda abierta la puerta, ¿no es cierto?, para que sigan investigando y leyendo a este gran escritor realmente. Muchas gracias, Sergio Gracias a Javier ustedes, espero Roda. que les haya gustado. Un beso enorme y bueno, nos estamos viendo en la próxima tertulia. ¿Qué te parece? El sábado estás invitado entonces con cantantes Genial, de muchas Bélgica. gracias. Muchas gracias. Me enteré que es de Vayamos. cantantes, ¿no? Es de Creo que cantantes, de eso, poetas, de trovadores, así que bueno, a total. buscar un montón y a escribir sobre ellos. Y además de actores, no solo de cantantes, así que a no olvidarse los actores, porque Boom, por ejemplo, también fue de Bélgica, una actriz espectacular. Bueno, no cuento más, que nos vean, ¿qué te parece? Que nos vean el sábado. Ahí Total, está. totalmente. Muy bien, Gracias, Sara. Gracias, producción. Gracias muchas al staff. gracias. Un placer. Nos vemos.